Cuidado con el tap, tap, tap en las noches. Cierra los ojos. Abrígate sin reproches. Reza para que te dejen tu habitación, pues no dejar que te lleve es tu obligación. Todos los niños de Sand Creek se saben de memoria esta rima, que hace referencia a una entidad que ha asolado nuestro pequeño pueblo durante los últimos 100 años. Se le aparece de vez en cuando a los niños por la noche. No podemos saber con exactitud cuándo aparece, ni sabemos cómo elige a los niños que visita, aunque siempre tienen entre 7 y 11 años. Tampoco podemos demostrar que sea la responsable de todas las desapariciones de niños que le hemos atribuido, pero las similitudes entre las desapariciones son difíciles de ignorar. Una cama vacía por la mañana, una ventana abierta de par en par y un ligero olor a humo en la habitación. Al menos 6 han desaparecido de esta manera desde 1924 y me temo que se llevará más en el futuro. Hay muchos por aquí que dicen que es un mito, que por desgracia las desapariciones de niños no son del todo infrecuentes y que 6 de ellos tengan detalles similares en el transcurso de un siglo no prueba la existencia de un monstruo que nos persiga. Pero sé que era ella. Sé que es real. Lo sé porque trató de llevarme cuando tenía 10 años. Sé que fue la mujer alta. Su historia comienza en los años 20. Edith Pritchett, una mujer normal y corriente. Era la bibliotecaria de la comunidad y vivía en una casa de 2 plantas en Carrollton Street. Viuda de la Gran Guerra, había estado criando sola a su hijo pequeño, Henry, desde el fallecimiento de su marido. Pero con algo de apoyo de sus padres y los padres de su difunto marido, se dice que Edith y Henry tuvieron una vida bastante cómoda y feliz. Hasta una tarde de marzo de 1922. Edith acostó a Henry después de que jugaran con algunos de sus juguetes favoritos y le leyera un libro. Después se retiró a su habitación para leer un poco y acabó durmiéndose. Y cuando se despertó más tarde esa noche, estaba tosiendo. El humo había llenado la habitación. Desde el fondo del pasillo, pudo oír a Henry gritar pidiendo ayuda, y corrió hacia su puerta para rescatarlo. Sin embargo, cuando entró en el pasillo, se encontró con un calor abrasador y un humo cada vez más denso. Desesperada, intentó alcanzar a su hijo, pero cuanto más se acercaba a él, menos aire tenía y acabó por desplomarse. Los servicios de emergencia llegaron demasiado tarde para salvar al niño, pero consiguieron sacar de las llamas a Edith, malherida pero aún con vida, antes de que la casa quedara reducida en cenizas. Las quemaduras le afectaron al brazo derecho por debajo del codo y le dejaron graves cicatrices en mitad de la cara, el cuello y la cabeza. El pelo castaño solo le crecía en el lado izquierdo y en la cuenca derecha tenía un ojo lechoso que ya no podía ver. Pasó el año siguiente recuperándose, primero en el hospital y luego en una cama en casa de sus padres. Sus heridas eran demasiado graves para que pudiera asistir siquiera al pequeño funeral en el que enterraron lo que pudieron recuperar de Henry en el cementerio local. Mientras estaba postrada en cama, Edith no hablaba mucho. Y, aparte de pedir cosas básicas como comida y agua, supuestamente solo pronunciaba 3 palabras, que repetía una y otra vez. «Tráelo de vuelta». Según cuenta la leyenda, cuando por fin recobró las fuerzas en la primavera de 1923, sus padres primero intentaron que fuera a la iglesia, pues pensaban que Dios era lo que necesitaba para comenzar la parte emocional de su curación. Pero Edith ya no creía en Dios, ni en un cielo donde algún día se reuniría con su hijo. En su lugar, Edith se dedicó a la magia negra,
Un estudio al que, aparte de su visita diaria a la tumba de Henry, dedicaba todas sus horas de vigilia. Su madre y su padre la encontraron hojeando textos en lenguas extranjeras, recitando lo que más tarde entendieron que eran hechizos. En ese momento, comprendieron lo que quería decir cuando recitaba "tráelo de vuelta" durante su periodo de invalidez. No imploraba a una deidad invisible que le devolviera a Henry, sino que pretendía reencarnarlo de algún modo. Le rogaron que se detuviera y la amenazaron con echarla de la casa si no abandonaba sus costumbres paganas. Pero Edith se negó. No permitiría que nada obstaculizara sus intentos de revivir a su hijo. Cada día que pasaba, veían menos a su hija, y ahora una oscura locura la poseía, y empezaron a anhelar de que llegara el momento en que desapareciera por completo. La gota que colmó el vaso fue cuando la sorprendieron llevando a su casa a una niña del pueblo, y al preguntarle qué hacía, les dijo que iba a hacer un vientre de alquiler en un ritual que ella iba a realizar. Tras detenerla, devolvieron a la niña a su familia, pero desde ese momento se difundió rápidamente la noticia de lo que Edith estaba haciendo. A duras penas se libró de un arresto, y eso porque sentían pena por lo que había pasado. Pero como era de esperarse, sus padres no tenían elección. O era el manicomio o el exilio. Así que en otoño de 1923, la obligaron a empacar todos sus libros y escritos contaminados y le dieron una pequeña cantidad de dinero y después la mandaron bruscamente a la calle. Sin embargo, parece ser que Edith no tenía intención de abandonar la zona donde estaba enterrado su hijo, ya que en lugar de subirse a un tren que le llevaría a una nueva vida, se dice que utilizó todo el dinero que tenía para comprar todas las provisiones que pudo y se adentró en el bosque cercano al cementerio. Se creía que moriría a las pocas semanas de haberse adentrado en el bosque, ya fuera por deshidratación, inanición, enfermedad o encuentro con la fauna salvaje. Al menos, nadie creía que sobreviviera al primer invierno. De hecho, durante el primer mes más o menos, hubo varios informes de alguien que la vio visitando la tumba de Henry después del anochecer, pero finalmente dejó de ir. Y después de varios meses sin verla, la mayoría pensó que Edith Pritchett estaba muerta. Pero entonces, en el segundo aniversario del incendio, 2 niños de 2 familias distintas del pueblo afirmaron haber recibido la visita nocturna de una mujer muy alta. Los 2 tenían dormitorios en el segundo piso e imposiblemente, los 2 dijeron que les había despertado alguien dando golpecitos en su ventana. A través del cristal, vieron una cara sonriente con un ojo lechoso y de pelo que solo crecía por un lado, ondeando con la ligera brisa primaveral. Luego, ella les hizo señas con un dedo tan largo como sus brazos, y de repente, el olor a humo empezó a entrar en sus habitaciones. Todos los niños se habían quedado paralizados por el miedo, incapaces de moverse, incapaces de gritar. Habían mirado fijamente el rostro horriblemente marcado y habían rezado para que se marchara. Y al final, dijeron que lo había hecho. La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido de decepción y ella se dio la vuelta y empezó a alejarse. Mientras lo hacía, uno de los niños dijo que se había asomado a la ventana, pues para ver mejor lo que acababa de estar fuera de su habitación, y alegó que era una especie de monstruo. Aunque la mujer había tenido un rostro humano, su cuerpo estaba terriblemente distorsionado. Medía al menos 6 metros y era muy delgada, como si una máquina gigante hubiera estirado a una mujer normal hasta esa altura como si fuera un caramelo. Su brazo izquierdo era casi igual de largo,
y las puntas afiladas de los dedos de medio metro de longitud raspaban el suelo mientras avanzaba con movimientos espasmódicos. El brazo derecho habría hecho lo mismo, de no ser porque terminaba justo debajo del codo. Sus piernas y sus pies estaban doblados en ángulos extraños, más bien, según contó el niño, como los de su perro. Y a la luz de la luna llena, dijo que podía distinguir que la mujer no llevaba ropa y que su piel era negra y escamosa, como si estuviera hecha de madera carbonizada. Por supuesto, cuando los niños le contaron a sus padres lo que habían visto, sus historias fueron desestimadas como sueños o imaginaciones basadas en cuentos chinos que probablemente habían oído en la escuela. Sin embargo, a la mañana siguiente, se corrió rápidamente la voz por todo el pueblo de que a un tercer niño le había ocurrido algo aquella noche. Ernie Timmons, de 8 años, había desaparecido. Al igual que los otros 2 niños, su habitación estaba en el segundo piso, y cuando su madre había ido a despertarle por la mañana, había encontrado su cama vacía, la ventana abierta de par en par, y creyó detectar el más leve rastro de humo. Ernie no había sido un niño problemático, ni había hablado nunca de escaparse, así que su madre y su padre acudieron inmediatamente a la policía para denunciar que se habían llevado a su hijo, aunque no sabían muy bien cómo. El padre de Ernie se había quedado dormido en un sillón que estaba cerca de la base de la escalera que cualquier intruso habría necesitado utilizar para acceder a la habitación a través de la casa, y le parecía improbable que alguien se hubiera podido llevar a Ernie sin despertarlo. Además, si alguien lo hubiera sacado por la ventana, habría necesitado utilizar una escalera, y no había marcas en el suelo blando que indicaran que se hubiera colocado una allí. Tampoco había huellas de zapatos o pies en el barro alrededor de la casa que indicaran la presencia de alguien la noche anterior. Como era un pueblo pequeño y los agentes conocían a los padres, empezaron a buscar a Ernie de inmediato. Al ir de puerta en puerta y preguntar si alguien había visto o tenido noticias del niño, o si habían visto u oído algo extraño que pudiera ayudar en la búsqueda, la policía acabó enterándose que en 2 hogares distintos que estaban cerca de la casa de Timmons, había niños que afirmaban haber recibido la noche anterior la visita de una mujer con los rasgos distintivos de Edith Pritchett. Como era la única pista que recibían, aunque las historias que les contaban contenían detalles que ignoraban como imaginaciones creativas de niños, pensaron que merecía la pena investigar. Los niños parecían auténticos en sus recuerdos de haber visto a la mujer, y los detalles de su ojo lechoso y sus cicatrices de quemaduras eran lo bastante específicos como para que consideraran que Edith podría haber vuelto al pueblo para el aniversario del incendio, y que tal vez, como ya había intentado hacer una vez, se había llevado a un niño. Sus sospechas de que estaba implicada de algún modo se vieron reforzadas cuando se descubrió algo más ese mismo día. La tumba de Henry había sido desenterrada. Edith se convirtió en la principal sospechosa, y varios grupos de búsqueda investigaron el bosque al que había huido el año anterior. Sin embargo, en las semanas siguientes no encontraron rastro de ella ni de Ernie, y empezaron a preguntarse si tal vez habían confiado demasiado en las historias de los niños. De todos modos, pidieron a todos los departamentos de policía de los alrededores que vigilaran a una mujer que se ajustara a la descripción de Edith o a un niño que se ajustara a la de Ernie. Pero nunca se volvió a ver a Ernie. Pero desde aquella noche de 1924, la mujer alta ha visitado Sand Creek en muchas ocasiones. A lo largo de los años, se ha desarrollado la teoría de que aquella noche en particular, Edith exhumó a Henry e intentó realizar un ritual con sus restos para devolverlo a la vida,
y que salió terriblemente mal, maldiciéndola y convirtiéndola en un monstruo. Un monstruo que lo único que sabe es que ha perdido a un hijo y que nunca dejará de intentar llenar ese vacío. Y así, vuelve de vez en cuando a visitar a los niños de nuestro pueblo, pues hace tiempo que olvidó quién era Henry. De vez en cuando se lleva a un niño o a una niña que despierta en algún lugar profundo de su memoria el recuerdo de su hijo que pereció hace tantos años. Tal vez siga intentando traerlo de vuelta después de tanto tiempo. Pero lo interesante aquí es que me visitó una fría noche de primavera de 2002. Como ya he dicho, yo tenía 10 años y había oído hablar de la mujer alta desde que tenía uso de razón. Era una leyenda local, un mito, un demonio que aterrorizaba a los niños y los robaba de sus camas por la noche. Pero su historia me pareció un tanto trágica. Primero enviudó y luego perdió a su hijo, y además resultó terriblemente herida al intentar salvarlo. Sí, había recurrido a prácticas malignas. Y sí, había intentado llevarse a una niña incluso antes de convertirse en el monstruo. Pero había experimentado mucho sufrimiento. No diría que no tuvo culpa de lo que le ocurrió, pero una parte de mí comprendió sus acciones e incluso sintió una pizca de compasión. Sin embargo, eso no quiere decir que no me aterrorizara de que se presentara en mi casa, aunque mis padres me dijeran casi todos los días que no era real. Mi padre había vivido en Sand Creek toda su vida, y como tal, había oído muchas historias de amigos y parientes que habían sido visitados por la mujer alta, pero él no creía en nada de eso. En su opinión, era algo que los niños usaban para asustarse unos a otros, y nada más, ya que nunca la había visto personalmente. Y como mi madre se mudó aquí después de conocer a mi padre en la universidad, creía que la mujer alta no era más que el hombre del saco de la región, del mismo modo que en su ciudad natal vivía supuestamente una bestia alada en una cueva cercana. Sin embargo, sus palabras tranquilizadoras no sirvieron de mucho para calmar mis temores, ya que había varios niños en la escuela que afirmaban categóricamente que la mujer alta se les había aparecido. Un chico del curso inferior al mío dijo que se había quedado mirándole por la ventana durante lo que pareció una hora antes de darse la vuelta y marcharse. Una niña del curso superior contó que una mano ennegrecida había entrado en su habitación y le había acariciado el pelo varias veces. Tampoco parecía importar en qué piso de la casa durmiera el niño. La primera vez que oí su historia, pensé que solo perseguía a los niños de los pisos superiores de las casas y que yo estaba a salvo porque mi habitación estaba en el primer piso. Pero más tarde me enteré de que, al parecer, podía contorsionar su cuerpo de formas antinaturales y mientras la habitación tuviera una ventana, siempre podría centrar su cara en ella. Aunque no había desaparecido ningún niño desde los años 80, las historias de los que se sospechaba que se había llevado seguían compartiéndose a menudo entre los alumnos. Ernie fue el primero, seguido de una niña de 9 años en 1929, un niño de 7 años en 1936, un niño de 8 años en 1948, una niña de 8 años en 1965 y un niño de 11 años en 1983. Y como había pasado tanto tiempo desde la última vez que se llevó a alguien, crecía la preocupación de que solo fuera cuestión de tiempo para que se llevara a uno de nosotros a Dios sabe dónde. Así que intenté escuchar atentamente a todos los que habían tenido un encuentro con ella para crear una estrategia sobre lo que haría si alguna vez aparecía fuera de mi habitación. Algunos dijeron que le devolvían la mirada, demasiado asustados para romper el contacto visual,
pero parecía que se había quedado más tiempo en casa de los niños que lo hacían, o al menos eso parecía. Otros se habían echado la manta en la cabeza e intentaban fingir que no estaba allí, aunque pensaban que si no la miraban, se enojaba. Era difícil saber cuál era realmente el mejor curso de acción si alguna vez venía a visitarme, y principalmente rezaba para no tener que preocuparme nunca por ello. Tal vez mis padres tuvieran razón y ella no fuera real, o tal vez, aunque lo fuera, no elegiría venir a verme por encima de los cientos de niños de la ciudad. Por desgracia, no tuve tanta suerte. Recuerdo esa noche vívidamente. Era viernes. Me dejaban quedarme hasta tarde viendo dibujos animados y en algún momento debí de quedarme dormido en el sofá. Recuerdo que mi padre me llevó a mi habitación y me arropó, antes de cerrar la puerta e irse él a la cama. Estaba muy agotado, así que volví a quedarme dormido hasta que me desperté con el sonido de unas pisadas lentas y pesadas que se acercaban a cada paso. Preguntándome si aún estaría soñando, abrí un poco los ojos y aguzé los oídos para ver si podía discernir si el ruido era real, y en caso de ser así, de dónde provenía. No era un sueño. Fuera lo que fuese, me di cuenta de que caminaba por el patio trasero en dirección a mi habitación, y de que debía ser enorme. Por favor que sea un oso, por favor que sea un oso. Imploré al aire que me rodeaba, recordando la historia de un niño que la había oído acercarse de forma similar antes de que se le apareciera. Por favor que sea un oso, por favor, que sea un oso. Los últimos y estruendosos pisotones aterrizaron justo al otro lado de la ventana, frente a mi cama, y me quedé mirando con determinación la puerta de mi habitación en la pared de al lado, demasiado asustado para mirar si las persianas estaban bajadas. Entonces, oí un chasquido, y me llegó a la nariz el más leve rastro de humo. Mis esperanzas de que fuera un oso se desvanecieron. Supe con certeza que estaba frente a mi ventana y que se contorsionaba para colocar la cara justo en medio de ella. Cada crujido me hacía dar un respingo y ahora respiraba agitadamente. No pude evitarlo. Eché un vistazo rápido a los pies de la cama y vi, con cierto alivio, que las persianas estaban cerradas. En ese momento me di cuenta de que no se me había ocurrido preguntar si alguno de los niños que la habían visto antes tenían las persianas bajadas o las cortinas cerradas cuando ella apareció. No lo sé, no puede ser tan sencillo, pensé, y mientras lo hacía, algo de unos 5 centímetros de ancho, negro y fino como el papel, se deslizó por la rendija del lateral de la ventana, se enroscó en el cordón de las persianas y empezó a subirlas. No tuve tiempo de pensar. No sabía si debía mirarla a los ojos o esconderme bajo las sábanas hasta que se fuera, pero instintivamente opté por lo segundo y me metí bajo el edredón antes de verle la cara. El silencio se apoderó de la habitación por un momento y entonces, en silencio, al principio, dio 3 golpecitos en el cristal intentando llamarme atención. Pero me negué a salir de mi escondite. Seguro gritaría en cuanto la viera. No mires, se irá. No mires, ella se irá. Susurré en voz baja. Con más fuerza, golpeó el cristal lo bastante fuerte como para que un pequeño pensamiento esperanzador entrara en mi mente. Quizá alguno de mis padres lo oiga. Sí, lo oirá y vendrán a investigar. Reflexioné
sin atreverme a gritar para que vinieran a ayudarme, inseguro de cómo reaccionaría si lo hiciera. Golpeó la ventana con tanta fuerza que no pude creer que no la oyera romperse. Mis padres tienen que haberlo oído. Tranquilo, pronto vendrán corriendo. Sé que lo harán, pensé. Pero cuando escuché el sonido de ellos arrastrando los pies al lado, mis oídos se encontraron con un silencio abrumador. Ahora golpeaba la pared, haciendo temblar toda la habitación. Cuando ninguno de mis padres irrumpió por la puerta, comprendí que eran sordos a lo que ocurría en mi habitación. Algo en ella impedía que el sonido y las vibraciones les llegaran. Estaba solo. Por favor, vete. Continué murmurando, comprendiendo rápidamente cuando me dijeron que no verla la enojaba. El ruido era demasiado fuerte. Me hacía daño en los oídos y cada uno de sus golpes me provocaba un pulso de ansiedad. Me quité la manta de la cabeza y decidí prestarle atención, rezando para que observarnos en silencio fuera preferible al pánico que me estaba provocando en todo el cuerpo. Sin embargo, al principio me arrepentí de mi decisión. Los pasos, el olor a humo, las persianas levantadas, los golpes en la pared, todo eran terroríficas alusiones a que las historias que me habían contado otros niños no eran pura ficción. Pero al verla a ella, al ver al monstruo fuera, fue el momento en que se hizo real para mí. Se había doblado hacia atrás y había estirado la parte superior de su cuerpo a través de unas piernas tan largas que continuaban hacia arriba y fuera de la vista, permitiendo que su cabeza quedara a la altura de mi ventana. Y en el fuerte haz de luz del reflector del patio trasero, pude ver que cada rasgo distorsionado de ella, del que me habían hablado, era exacto. Según la descripción, tenía la piel ennegrecida y agrietada por todas partes, menos en la cara, que era de un blanco pálido y tenía profundas cicatrices en el lado derecho. Se había quemado parte de los labios y mostraba una sonrisa torcida y sin alegría, con los dientes amarillentos y podridos. En la cabeza solo le crecía pelo enmarañado del lado izquierdo, que le caía hasta los hombros en gruesos mechones rojos. Pero los ojos... No podía apartar la mirada de los ojos. Sabía que uno sería de color blanco lechoso, y parecía que la mayoría de los niños se habían fijado en este. Pero fue el otro el que me intrigó. Era verde, un verde vivo. Quedaba algo de humanidad en ella, y me aferré a ese aspecto. Ella había sido una mujer normal. No siempre fue esto. Empecé a considerarla de otro modo. El impacto inicial de su aspecto se estaba disipando, y reflexioné sobre el hecho de que no había nada intrínsecamente aterrador en sus cicatrices o en su ojo cegado. Se los había hecho intentando salvar a su hijo. Es cierto que los rasgos monstruosos del resto de su cuerpo me recordaban crudamente de que ya no era la verdadera Edith, pero pensé que si podía concentrarme en su cara, en quien era antes de convertirse en la mujer alta, podría sobrevivir hasta que se marchara. Y parecía que esto podría funcionar. Nos quedamos mirándonos en absoluto silencio durante
minutos, y su sonrisa se fue borrando poco a poco. Mientras tanto, yo no me atreví a moverme ni a romper el contacto visual con ella. Y por fin, después de lo que me pareció una hora, rompió nuestras miradas. Bajó la cabeza y un alivio me recorrió el pecho. Iba a estar bien. Pero cuando se retiraba, vio algo en el suelo, entre mi cama y la ventana, y se quedó paralizada. Yo no podía verlo, pero sabía lo que era. Había estado jugando con eso ese mismo día. Hacía poco, mi padre me había regalado un antiguo camión de bomberos de juguete de los años 20 que había sido de su padre. En sentido estricto, no debía jugar con él, sino dejarlo en la estantería junto a la puerta. Pero yo había hecho caso omiso. Algo de reconocimiento parpadeó en sus ojos, y mi sensación de alivio se evaporó cuando su rostro volvió a levantarse para encontrarse con el mío. Tenía una expresión hambrienta. Me miraba como si estuviera viendo algo que hacía mucho tiempo que no veía, y una mano que no se había movido desde que salí de debajo de las sábanas tocaba ahora el cristal con los dedos. Uno de ellos empezó a extenderse y se aplanó para colarse por la rendija de mi ventana. Lo mismo que comprendí que debía de haber hecho para subir las persianas. Y una vez dentro de mi habitación, accionó la cerradura. El olor a humo se intensificó cuando empezó a deslizar la ventana para abrirla, sin apartar los ojos de los míos. Entré en pánico, olvidándome de intentar quedarme quieto o callado. Grité y salté de la cama lo más rápido que pude hacia la puerta. Pero justo antes de que pudiera agarrar el picaporte, sentí que sus dedos me rodeaban todo el cuerpo y me inmovilizaban los brazos. Al girar la cabeza, vi el brazo ennegrecido extendido hacia mi habitación y reteniéndome con una fuerza inmensa que no pude superar. Grité pidiendo ayuda, pero mis padres seguían sin oírme y sentí que me arrastraban hacia atrás, hacia la ventana. Iba a llevarme. Iba a ser el niño de 10 años en 2002, del que hablarían los niños del colegio con los demás. Y justo antes de llegar al borde de la habitación, uno de sus dedos se deslizó hacia arriba y me tapó la boca, impidiéndome hacer más ruido. Luego me levantó con facilidad y me sacó al aire fresco de la noche. Volví a oír el chasquido de las articulaciones cuando, con movimientos bruscos, tiró de su cuerpo y de mí, hacia atrás, a través de sus piernas, y se enderezó hasta alcanzar toda su estatura. Cuando todo encajó en su sitio, me levantó hacia su cabeza, y a 6 metros del suelo, mantuvo nuestros rostros a escasos centímetros de distancia, observándome de cerca. Petrificado, no podía imaginar qué hacer, cuando un pensamiento se abrió camino en el fondo de mi cerebro. Todavía estaba ahí. Con los ojos intenté decirle lo que su dedo me impedía decir, que sabía que parte de lo que solía ser permanecía, que yo no era su hijo, ni podía ayudarla a traerlo de vuelta. Yo solo era un niño asustado. Milagrosamente algo cambió. Su expresión se suavizó y el dedo se deslizó de mi boca. Ahora, con la capacidad de hablar, dije con voz tranquila: Edith, por favor, déjame ir. Siento lo que te ha pasado. Por favor, Edith. Henry no querría esto. Abrió la boca y emitió un chillido agónico,
como si luchara contra algo en su interior. Temí por un momento que me aplastara, cuando el agarre alrededor de mi cuerpo se hizo más fuerte. Pero justo en ese momento me bajó al suelo. Su agarre se aflojó y me soltó. Incrédulo, vi cómo se daba la vuelta y se alejaba de mi casa en dirección al bosque cercano, sin dejar de chillar y tambalearse, como si sufriera un terrible dolor durante todo el camino. Volví a trepar por la ventana, aturdido por seguir vivo, por volver a meterme en mi cama, porque mis padres no se despertaran y la encontraran vacía por la mañana. Aunque el ligero olor a humo aún permanecía en la habitación. No me molesté en contarles a mis padres lo que había pasado, pues estaba seguro de que no me creerían, pero sí compartí mi historia con los otros niños de la escuela, pensando que podría ser útil si alguna vez les hacía una visita en el futuro. Algunos lo tomaron como verdad, pero muchos otros no. Yo era el único que afirmaba haber escapado una vez que había tomado su decisión, y pensaban que me lo estaba inventando para crear una historia mejor. Pero aunque muchos pensaran que era un mentiroso, esperaba que contárselo pudiera ayudar al menos a algunos niños en caso de que lo necesitaran. Después del encuentro, me pregunté cuánto tiempo sería capaz Edith de mantener a raya al monstruo. Pensé mucho en su historia y me pregunté si no habría empezado a formarse cuando vivía con sus padres, cuando empezó los estudios que creía que podrían devolverle a Henry. Y al final fue demasiado lejos. El monstruo estalló y se apoderó de ella. Creo que lucha contra ella todo lo que puede. Quizá por eso solo viene unas pocas veces al año, cuando su fuerza flaquea y pierde el control. Y tal vez solo cuando hay un recuerdo abrumador de Henry, algo en la habitación del niño o cualquier cosa que la haga flaquear, hace que esa cosa tome la fuerza suficiente para tener el control. Estas son, por supuesto, solo mis teorías. Sea como sea, regresó a Sand Creek 6 meses después de que se me apareció para visitar a otro niño. Y los niños de aquí siguen viéndola hasta el día de hoy, aunque por suerte todavía no ha desaparecido ninguno desde 1983. Y aunque solo ha sido nuestro problema durante el último siglo, me temo que no siempre será así. El bosque en el que habita se está reduciendo y la urbanización avanza a grandes pasos. A menudo busco en los informes de niños desaparecidos en los pueblos vecinos si hay signos reveladores de una visita de la mujer alta. Así que, si usted o su hijo la ven alguna vez, recuerden esta rima. La he modificado ligeramente basándome en mi experiencia. Cuidado con el tap, tap, tap en las noches. Busca su mirada y haz contacto visual sin reproches. Y si de tu habitación te logra sacar, ruega a Edith que te deje marchar. Recuerden que